vamos a empezar y así empiezo con las presentaciones un poquito y la información en lo que la gente se va sumando. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir un día más a nuestras webinar. Mi nombre es Rosana y soy la secretaria general de Asufin. Bueno, como sabéis, a lo largo de este año hemos realizado un ciclo de conferencias en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del Distrito Centro. Nosotros lo que hicimos fue elaborar un proyecto que se denominó Consumidores hacia un crédito y consumo responsable. Con la finalidad de que nuestros afectados, nuestros socios, los consumidores, tuvieran una formación financiera y unos conocimientos básicos, ¿vale? Para bueno, que en estas condiciones y en esta situación tan complicada que nos estamos encontrando, pues hay muchos que se estarán planteando si contratar una tarjeta, pagar un determinado producto, financiarlo en varias cuotas o bien pedir un crédito al consumo para intentar llevar mejor esta situación. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos es ayudar a los consumidores a elegir un poco este tipo de productos, dando un poco unas pinceladas de qué productos hay en el mercado, cuáles son accesibles, cuáles tienen cláusulas abusivas, cuáles tienen un precio razonable, porque sí que es verdad que cuando tú pides prestado un dinero o pides por adelantado o pides una facilidad de pago, es normal que te cobren unos intereses, lógicamente eso no lo niega nadie, pero claro, desde hace mucho, y esto ya lo hablará nuestro abogado colaborador, está la ley de usura. O sea, una cosa es que yo tenga que pagar unos intereses y además que a mí se me haya informado correctamente de eso y yo estoy conforme a que me encuentre con la sorpresa al final de la contratación del producto. Entonces, bueno, esto es lo que queremos desde aquí con ayuda de nuestro abogado experto en sistemas revolving, en créditos al consumo, es ayudaros a, uno, saber qué contratar, dos, saber identificar esas cláusulas, tres, si yo ya identifico que tengo esos productos contratados, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, eso es la finalidad de esta webinar. Lo primero que también me gustaría hacer es lanzaros una pregunta porque me gusta saber un poco a qué público me tengo que dirigir. Es decir, si ya habéis asistido a alguna webinar organizada por Asufin. Voy a iniciar la votación, ¿vale? Y si no os importaría, me gustaría saber si ya habéis asistido a alguna otra webinar, pues para no repetir determinadas cosas o para sí hacer hincapié un poco en qué es Asufin, si no nos conocéis, bueno, un poquito saber hacia dónde tengo que encaminar mis minutos de presentación, ¿vale? Entonces, eh, habéis contestado hasta ahora un 75%. Veo que está la cosa un poco dividida. Bueno, con medio minuto, espero que todos veáis la votación. Sobre todo es si ya nos conocéis, ¿no? Porque me ahorro la parte de presentación de la asociación. Entonces, bueno, veo que finalizo votación. Comparto los resultados, tengo el 50% sí y el 45% que no. Bueno, pues muy rápidamente, de verdad, para no aburrir. Somos una asociación de usuarios afectados por productos bancarios. Nosotros llevamos 10 años ya pleiteando
estos tipos de productos, ya sea revolving, que es lo último, pero bueno, empezamos por los swaps, cláusulas suelo, multidivisas, etcétera, ¿no? Ahora los gastos también, que os animo a que si tenéis hipoteca, pues que acudáis a nosotros y os reclamamos los gastos, os ayudamos a hacer, siempre hacemos una extrajudicial porque intentamos llegar a un acuerdo con la entidad bancaria y luego ya si no, pues acudimos a estos malditos juzgados especializados, malditos por el tiempo, ¿no?, que tardan en resolver. Entonces, bueno, ahí en el chat os están poniendo un poco el resumen de quiénes somos, ¿no? Ya llevamos camino de los 11 años y bueno, sí que es verdad que somos una asociación joven, pero con muy buen espíritu y muchas ganas de trabajar, así como nuestros abogados colaboradores expertos en la materia. Sí, también indicaros que estamos en Madrid, estamos en Barcelona y estamos en Baleares. Ahora mismo nos encontramos haciendo teletrabajo por la situación COVID. Esperamos volver en enero y volveremos haciendo grupos burbuja, lógicamente, pero sí indicaros que estamos dando citas presenciales con todas las precauciones, gel, mascarilla, tenemos para mantener una cita con las distancias de seguridad. Entonces, bueno, a todo aquel que quiera una cita presencial o una cita telefónica, mi compañera Patricia se está poniendo los datos ahí en el chat y si no, en la página web, ¿vale? Si os queda alguna duda, también nos podéis escribir a info@sufin.com o a tarjetas@sufin.com, ¿vale? Sobre todo para que, bueno, pues para que vengáis, charlemos, qué productos tenéis, cómo os podemos ayudar, etcétera. También os mandaremos, cuando terminemos esta webinar, os mandaremos una encuesta de satisfacción a través del mail que nos es de mucha utilidad porque estas vías de comunicación ahora son nuevas para todos. Bueno, yo ya me he hecho una experta, desde luego, pero sí que es verdad que nos gustaría, pues para organizar al año que viene siguientes sesiones, pues si os gusta más webinar, si os gusta más presencial, si os ha gustado la temática, la ponente maravillosa que soy yo y por lo menos a ver si continuamos en esta línea o vamos mejorando. También os enviaré un mensaje personal dándoos las gracias y indicándoos, bueno, que podéis haceros socios de Asufin, os podéis ser socios de Asufin o de una manera simpatizante, que de esta forma apoyáis a la asociación y a todas las iniciativas que hace, no tiene ningún coste. Os podéis ser socios adheridos si queréis hacer pequeñas reclamaciones o si os queréis descargar las reclamaciones a través de nuestra web, esto es 10 euros anuales. Y ya si queréis interponer una demanda judicial, pues ya somos socio pleno, ¿vale? Y con 50 euros anuales, ¿vale? Esas son las cuotas de la asociación. Sí que, bueno, pues si estáis interesados en apoyarnos y apoyar las iniciativas y todas estas cositas que nosotros vamos haciendo, sí os agradecería que al menos os hicierais socios simpatizantes. Yo os pasaré un mail con los enlaces, ¿vale? Hoy me acompaña Rodrigo Rollo, que es director del despacho de abogados afectados fraudes financieros. Es un abogado colaborador de Asufin, lleva bastantes años con nosotros. Para mí es, aparte de nuestro abogado colaborador, es un gran amigo. Él tiene la doble titulación de la licenciatura de Derecho, tiene máster en Bolsa y Mercados, y también por el Instituto de Estudios Bursátiles, también tiene máster en la Administración Concursal y fue técnico de la Comisión Nacional del Mercado de
valores, por lo que esto de los intereses, latín, la TAE, esto es el pan nuestro de cada día para Rodrigo. Él ha defendido los intereses de los consumidores en consumo y productos bancarios como multidivisa, bonos del Popular, créditos al consumo, tarjetas revolving y bueno, la verdad es que Rodrigo fue uno de los primeros abogados que interpuso las demandas con tarjetas revolving. Aquí os voy a lanzar una segunda pregunta y es a ver si cuántas personas, cuántos asistentes tienen alguna tarjeta revolving. ¿Vale? Entonces me gustaría que nos la contestarais para saber también un poco los asistentes a esta webinar en los que estamos, en los que están presentes. Bueno, también un poquito va por ahí el 50%, ¿vale? Bueno, como os comentaba, yo os voy hablando mientras termináis las votaciones. Rodrigo fue uno de los primeros abogados que interpuso las demandas de tarjetas revolving. Entonces, con él contamos para presentar demandas colectivas, que son acciones de cesación contra estos productos bancarios. Bueno, voy a finalizar la votación. Tenemos pues eso, el 50-50. Comparto resultados, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, Rodrigo presentó la colectiva contra Carrefour por varias modalidades de sus tarjetas, ¿vale? La más conocida es la tarjeta PAS y sobre todo para que se cesaran. En esa colectiva no llevábamos a nadie personado porque las colectivas desgraciadamente son eternas en el tiempo. Entonces, un afectado por desgracia resuelve de una manera más rápida, se interpone una demanda individual que si se persona en una colectiva. Entonces, bueno, presentamos las colectivas para apoyo a todas esas demandas individuales y bueno, a pesar de, por mucho que ganemos las demandas individuales, de la única manera que se quiten esas cláusulas del mercado es presentando colectivas. Al final ese es el espíritu de la asociación, ¿no? El no solo defender a los consumidores que acuden a nosotros, sino defender a los consumidores y que nadie se viera afectado a futuro por una tarjeta revolving, ¿no? Comercializada de una forma poco transparente. Porque tú puedes, yo no digo que no existan tarjetas revolving, pero que sí que te expliquen bien cuáles son los intereses que vas a tener que abonar o cuál va a ser tu cuadro de amortización. Entonces, bueno, de esta colectiva el juicio es el 13 de marzo. Rodrigo, desde aquí te deseo muchísima suerte. También contamos con otro de nuestros abogados colaboradores en Barcelona, Óscar Serrano, Colectivo Ronda. Hemos hecho también webinar con él de tarjetas. Él interpuso la demanda contra CaixaBank. El otro día fue el juicio y estamos a la espera de la sentencia. Como os comentaba, tenemos más de 350 demandas interpuestas, tenemos más de 50 sentencias estimatorias y bueno, como os digo, sí que es verdad que nos podemos considerar un poco pioneros en esto, puesto que nosotros ya estamos empezando a recibir sentencias de primera instancia, audiencias provinciales y de todo tipo de tarjetas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a lanzar la tercera pregunta para saber también, ahora que voy a dar paso a Rodrigo, es para saber un poco el nivel y el conocimiento que tenéis de estas tarjetas. Sería la tercera pregunta, que si sabéis la TAE que tenéis en el contrato. Si primero sabéis qué es la TAE, ¿no? Y si sabéis si es superior o no es superior al 27, o sea, eso sería. Entendemos que si no es al 27, pues quizás es que no sabéis a qué está, a cuál es vuestra TAE. Ahora ya doy paso a Rodrigo en cuanto deje de compartir esta votación y que él nos va a explicar
todo esto, ¿vale? Sí que os diría que hay una tercera, o sea, una vez que termine Rodrigo de explicar todo esto, voy a finalizar votación, ¿vale? Y comparto resultados. El 62% no desconoce la talla fijada en el contrato si es superior, ¿vale? El 38% sí. Entonces, sí comentaros que... Ay, perdón, que salta el móvil, disculpadme. Sí comentaros que una vez finalicemos ya todas las indicaciones que nos tiene que decir Rodrigo y todos los consejos y todo aquello que él tiene preparado, daremos paso a preguntas y respuestas, que como veréis abajo en la barra inferior hay preguntas y respuestas, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es responder. Vosotros ir preguntando y nosotros según, si vemos que, bueno, pues que hay bastantes preguntas, a 10 o 20 minutos antes de finalizar la conferencia paramos, resumimos, ¿vale? Y podremos abrir un poquito de debate, que también es lo entretenido de estas webinars. Y si ya quitarle más tiempo a mi querido amigo Rodrigo, Rodrigo, te doy paso, ¿vale? Pues empezar. Muchas gracias, Rosana, por tu amable acogida y muchas gracias también a los organizadores, a la Asociación de Usuarios Financieros, a SUFIN, y al Ayuntamiento de Madrid, en concreto a la Junta Municipal del Distrito Centro, por permitir y organizar estos webinars, seminarios virtuales que nos permiten pues bueno, acercarnos un poco a nosotros como abogados al consumidor y a dar unas pequeñas pinceladas sobre la problemática del crédito al consumo en cuanto a las tarjetas de crédito. Lo primero que me gustaría decir, que creo que es una obviedad que todos conocemos del refrán español, es que nadie da duros a 4 pesetas. Es decir, nadie nos va a regalar nada, por muy bonito que parezca, por muy poco coste que tenga, por muy gratuita que sea la tarjeta, algo malo lleva, alguna compensación lleva, básicamente porque es el negocio bancario y el negocio bancario lleva existiendo desde que el mundo es mundo prácticamente, el prestar a cambio de un interés. Y aquí me gustaría hacer hincapié en lo que se entiende como definición de interés. ¿Qué es el interés? La Real Academia define el interés como el provecho, utilidad o ganancia, la conveniencia o beneficio, es decir, la ganancia que tengo yo de tener algo ahora es el interés que estoy dispuesto a pagar por ello. El beneficio que obtengo yo de tener algo ahora es el interés que estoy dispuesto a pagar por ello. Es decir, yo lo puedo tener ahora pagando un interés o lo puedo tener a futuro, dentro de 2, 3, 4 meses, pagándolo al contado. Y aquí, salvo error o omisión por mi parte, Rosana os iba a lanzar una última pregunta a la que le doy paso. Que la pregunta es si se han pagado más intereses del capital que percibiste. Sí, ahí Entonces, está. sí. Espérate, vamos a darle ahí unos segundines. Vale, finalizo la votación y comparto, ¿vale? Para que todos lo veáis. El 45% sí y el 55% no. Dejo de compartir y ya, Rodrigo, puedes continuar. Perfecto. Entonces,
podemos definir, ha quedado claro que el interés es ese sobrecoste que yo estoy dispuesto a pagar a cambio de tener algo ya, a cambio de tener algo ahora. ¿Qué ejemplo podemos tener más acorde con el interés? Ese famoso tipo de interés de los préstamos hipotecarios. ¿Qué es ese tipo de interés? Lo que yo estoy dispuesto a pagar para poder adquirir una vivienda cuyo importe no tengo ahora. Yo necesito que el banco me preste 300.000 euros para comprar una vivienda. ¿Qué estoy dispuesto a pagarle al banco? Esta pregunta no se la suele hacer mucha gente, porque si realmente ponemos números en una hoja de Excel, con una calculadora, vemos el resultado a pagar de intereses, nos saldría que para 300.000 euros a 20, 25, 30 años, lo que aproximadamente pagamos de interés es un tercio, es decir, pagamos 100.000 euros. Al banco le devolvemos 400.000 euros de los 300.000 prestados. Y si ya nos vamos a más años, si nos vamos a 40 años, el resultado que nos daría es que probablemente al banco le devolviéramos 450.000 euros. Es decir, que para tener yo mi casa en propiedad ahora, por la que pago 300.000 euros, al banco le tengo que devolver 450.000 euros. Por lo tanto, ese sobrecoste, esos 150.000 euros que yo estoy dispuesto a pagar durante 40 años para tener la vivienda que quiero ahora, es el interés. Una vez introducido lo que es el interés, me gustaría avanzar con el sistema revolving, que es un poco el título, el objetivo de este webinar. Cuando nosotros pagamos en un comercio, cuando consumimos en un comercio, podemos pagarlo mediante contado, mediante dinero en efectivo, mediante un plástico, mediante una tarjeta. Las tarjetas hay dos tipos, una tarjeta de contado, que son las que se conocen como tarjetas de débito, y un sistema de tarjetas de crédito. Es importante hacer esta diferenciación porque no es lo mismo que de mi cuenta corriente se descuenten los 50, los 60, los 100, los 400 euros que yo pago en el momento, es decir, la entidad, el supermercado, la empresa, el comercio lo cobra en el momento de mi cuenta corriente, o cuando se paga a crédito. Cuando se paga a crédito, ese comercio lo cobra del banco, de mi banco, y mi banco evidentemente me lo va a cobrar a mí. ¿Cómo me lo va a cobrar mi banco? Pues depende del sistema o modelo que nosotros hayamos elegido o que nosotros hayamos pactado o al que nosotros nos hayamos adherido. Este sistema, comúnmente hay uno que es a fin de mes, es decir, el día 25, el día 28 se me facturan, se me realizan todos los cargos que yo he realizado desde este mes, y el banco en un solo cargo me cobra, me quita de mi cuenta corriente todo el dinero, o bien tengo que hacer una transferencia, etcétera, etcétera, para pagar esos 500, 600, 800 euros que yo haya dispuesto durante este mes. Y luego hay otras dos formas de pagarlo, que es mediante una cuota fija, es decir, yo pago 50, 60, 70, 100, 200 euros todos los meses, o bien yo pago un porcentaje del capital que he dispuesto. Esto es, yo pago el 5% del saldo dispuesto. Esa cuota es una cuota que lógicamente cada vez es más pequeña si yo no hago uso del crédito, o que cada vez es más grande si yo hago uso del crédito. En estos sistemas de pago a crédito es lo que se conoce como el sistema renovable, porque cada vez que yo hago un pago, ya cada vez que yo amortizo capital, ese capital amortizado lo tengo disponible. Un ejemplo para entenderlo es, si yo dispongo de 1.000 euros en mi tarjeta y tengo un pago a fin de mes, es decir, al banco le pago esos 1.000 euros, le devuelvo esos 1.000 euros, yo el mes que viene dispongo otra vez de esos 1.000 euros para ir gastando al mes. Si yo tengo una cuota fija de 200 euros, yo al banco le pagaré los 300 euros por 200 de amortización y 100 más de interés, y dispondré en vez de los 1.000 euros que me he gastado y que ya no me quedan, dispondré de 200 para gastar. Si no hago ningún gasto,
el mes siguiente yo vuelvo a pagar los 200 euros y tendré 400 para gastar, los 200 de uno y los 200 de otro. Esto es para que se entienda. Entonces, estos sistemas de tarjetas tienen un coste, que puede ser un coste fijo o que puede ser un coste variable, como puede ser ese tipo de interés. Y ahora, por continuar con lo que es la exposición del seminario, del webinar, vamos a hablar un poco del crédito responsable, sobre esa responsabilidad del consumidor, ¿no? Un crédito responsable frente al consumidor. Entonces, aquí lo que el consumidor tiene que plantearse es una cuestión cerrada sobre si yo necesito financiación, sí o no. Si no necesito financiación, ¿estoy dispuesto a pagar por una financiación? Sí o no. ¿Esa financiación es gratuita? Sí o no. Si necesito financiación, si la respuesta es que sí, ¿qué coste estoy dispuesto a pagar por esa financiación? ¿Qué interés, cuál es mi interés en tener el teléfono móvil ya o en tenerlo dentro de 7 meses pagándolo al contado? Entonces, esas son las preguntas que nos deberíamos plantear antes de utilizar una tarjeta revolving, antes de utilizar una tarjeta de crédito o antes de tener ese acceso al crédito. Que para ser responsables a la hora de evaluar esa financiación, si la necesito o no la necesito, si no la necesito, si me la conceden, etcétera, etcétera, tengo que buscar varias variables. La primera de ellas es el tipo de interés nominal. El tipo de interés nominal es el tipo, como propiamente dice, el interés que yo pago la operación. Este tipo de interés se puede medir en cualquier variable tiempo. ¿Qué quiere decir que se mida en cualquier variable tiempo? El tipo de interés nominal puede ser en días, en semanas, en meses, en semestres, en trimestres, en años, en décadas. O sea, es un tipo de interés que se puede buscar cualquier forma para que sea engañoso al consumidor. Nosotros, generalmente, con las tarjetas de crédito revolving, las más conocidas, nos intentan venderlas o la información que nos dan es, mire usted, esa tarjeta de crédito tiene un tipo de interés del 2%. Bien, no es lo mismo un tipo de un 2% anual por el que por 100 euros tengo que devolver 2, devuelvo 102 en total, o si es mensual, si multiplico, por hacerlo de alguna manera, en números, valores absolutos, 2 por 12 son 24, es decir, por 100 euros devuelvo 24. Entonces, ese coste, ese interés es muchísimo mayor si es mensual a que si es anual. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el tipo de interés nominal, el TIN, a qué tiempo está referido. Si al mes, al año, a la semana, al día, etcétera, etcétera. El siguiente valor que tenemos que tener en cuenta, que este sí es, no tiene en cuenta la valoración del tiempo, es la TAE. Y no tiene en cuenta la valoración del tiempo porque es anual. La definición de la TAE es la tasa anual equivalente. Es decir, es el tipo de interés que yo pago al año. Es ese tipo de interés que anualmente a mí me va a costar esta financiación, esta tarjeta o este crédito que yo he pedido. Y efectivamente el tipo de interés, el tipo de interés nominal no tiene nada que ver muchas veces con la TAE. ¿Por qué? Porque la TAE es ese coste que realmente tenemos. Un tipo de interés nominal del 2% mensual, que es el 24% anual, tiene una TAE del 26,82, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, cuando el comercial de la entidad financiera o que nos ofrece esa tarjeta de crédito al 2%, realmente nos está ofreciendo un crédito, una tarjeta de crédito al 26,82. La cosa cambia y cambia mucho a la hora de amortizar la tarjeta. Y por último, hay otro indicador económico que creo que es importante, que es la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno. ¿Por qué creo que es importante la TIR? Porque la TIR es una vez que ha finalizado la operación, una vez que hemos devuelto todo el crédito, se calcularía lo que hemos pagado de intereses. Entonces, creo que es importante la TIR porque muchas veces
Es una variable que no se tiene en cuenta y si analizamos la TIR, realmente vemos si se me permite la expresión, la burrada que estamos pagando de intereses. Un ejemplo claro es un cliente que nos vino al despacho que decía, mire, yo he solicitado un préstamo a una entidad financiera de 10.000 euros al 10%. Entonces, cuando a mí como abogado me plantean, ¿esto es abusivo o no es abusivo? ¿Es usurario o no es usurario? Pues mire usted, el 10% de tipo de interés no es usurario porque está dentro de los límites del crédito al consumo. El 10% no es abusivo, o no entendemos que no es abusivo porque se está explicando que de los 10.000 euros yo tengo que pagar un 10% de esos 1.000 euros. Es decir, yo tengo que pagar 1.000 euros al año. ¿Dónde radica realmente el problema de estos 1.000 euros al año? El problema de estos 1.000 euros es que si yo tengo un plazo de 10 años para devolver estos 10.000 euros y tengo que devolver 1.000 euros anuales, la suma total que yo devolveré serán 10.000 euros de principal y 1.000 euros por 10, otros 10.000 euros. Es decir, la TIR de la operación es del 100%. Yo he pedido un préstamo de 10.000 euros, el cual he devuelto 20.000. Por lo tanto, habrá que ver si he devuelto estos 20.000 euros porque no se me ha explicado el funcionamiento o porque realmente a mí me interesaba, volvemos al interés, ese tipo, amortizar 1.000 euros al año y pagar otros 1.000 de intereses, etcétera, etcétera. Entonces, son las variables que hay que estudiar y que hay que analizar finalmente con el préstamo. Como veremos más adelante, el apartado de la TIR lo exige de una forma un tanto vaga y ambigua el Banco de España para que le tienen que indicar las entidades en los recibos, pero como ya digo, no me voy a adelantar y lo veremos más adelante. Por lo tanto, siguiendo dentro del aspecto del crédito responsable, lo que tenemos que preguntarnos es, una vez que nos encontramos con un comercial en una gran superficie, que podemos enumerar muchísimas, donde nos ofrecen ese tipo de tarjetas, ese tipo de financiación, lo que nos tenemos que plantear es cómo me ofrecen la tarjeta. Muchas veces las tarjetas vienen preredactadas las cláusulas, por no decir la amplia mayoría de los casos, y vienen preredactadas las casillas de la forma revolving, pues lógicamente porque a las entidades les interesa esta forma porque es ganar más dinero. Entonces tenemos que prestar atención en cómo me ofrecen la tarjeta, en qué cláusulas, qué casillas están premarcadas, qué casillas me interesan o no me interesan a mí como consumidor, etcétera, etcétera. La siguiente variable es quién me ofrece la tarjeta. La tarjeta me la está ofreciendo un comercial que está en un stand en una gran superficie. La tarjeta me la ofrece mi banco. La tarjeta me la ofrecen en un centro comercial en la que hay una persona ajena a esa entidad. Los problemas que nos encontramos nosotros o que hacemos hincapié en nuestros escritos de demandas son que estos contratos de financiación se firman fuera de establecimientos financieros, lo cual otorga al consumidor una posición débil, porque no es lo mismo ir a un banco a pedir una tarjeta de crédito, a pedir financiación a un banco, que ir a comprar un televisor y que me ofrezcan una financiación que pueda ser abusiva. Luego, por último, nos tenemos, como ya me he adelantado, fijar dónde nos ofrecen la tarjeta. Estas tarjetas, lo cierto es que nos hemos encontrado en muchísimos casos que nos ofrecen nos ofrecen grandes financieras, en sitios donde hay gran afluencia de público, como pueden ser paradas de metro, como pueden ser estaciones de tren, como pueden ser estaciones de autobuses, que nos ofrecen en centros comerciales, que nos ofrecen incluso en gasolineras, con descuentos por usar la tarjeta. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis para poner varios ejemplos que hemos visto nosotros como despacho de abogados y que nos han llamado mucho la atención y que creo que pueden ser bastante ilustrativos. Nos entró una consulta hace relativamente poco de una persona que se había comprado un ordenador, que había adquirido un ordenador y que él quería financiar ese ordenador. La tienda de informática le ofrecía una financiación para este equipo informático, para el ordenador, al 0%. El equipo tenía un coste aproximado de 1.100 euros.
¿Qué hizo la financiera? En este caso, la financiera le facilitó un crédito por importe de 1.100 euros a coste cero, con un tipo de interés cero y con una TAE resultante de la operación cero. Sin embargo, el crédito preconcedido a esta persona era de 1.500 euros. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto, con los 400 restantes? Los 400 restantes los tenía a su disposición en una tarjeta revolving, es decir, junto con el paquete del ordenador, me envían un plástico, una tarjeta para que yo haga uso cuando quiera por importe en la primera mensualidad de 400 euros. Cuando yo vaya amortizando el ordenador me irán sumando 100 euros cada mes. Por lo tanto, al fin y al cabo, yo me encuentro sin haberlo pedido con un crédito de 1.500 euros a devolver en unas cómodas cuotas con unos elevados intereses. Y cuando me dé cuenta de lo que yo he pagado, evidentemente el importe en intereses será muchísimo mayor. Otro ejemplo importante es que este lo tenemos reclamado, el tipo de interés no es muy elevado, es de aproximadamente un 16-17%, pero es un cliente que nos preguntó por qué tenía una tarjeta revolving, dado que fue a una entidad que tenía un préstamo para reformar su vivienda y tenía que terminar de pagar unas cosas, le había ido un poco el presupuesto y quería ampliar el crédito en 10.000 euros más. Si ampliaba este crédito en 10.000 euros más, tendría que pasar por una escritura notarial, etcétera, etcétera, y le iba a incurrir una serie de gastos. Entonces el comercial de la entidad financiera, del banco, dijo, utiliza una tarjeta que pagas un poquito más, pero no hay ningún problema porque los costes que te vas a ahorrar de notario, etcétera, etcétera, van a ser inferiores. ¿Qué es lo que ocurre en este caso concreto? El banco únicamente marcó la casilla de pagar intereses, no de amortizar capital. Por lo tanto, este cliente nuestro única y exclusivamente pagó los intereses de la tarjeta. Cuando se dio cuenta de que estaba pagando solamente intereses y que 7 años después seguía debiendo a la entidad los mismos 10.000 euros que pagó, este señor ya había pagado intereses aproximadamente 15.000 euros. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que firmamos, hay que leer mucho, incluso hay que preguntar y asesorar. Hay que analizar la información que nos ofrecen, hay que analizar el tipo de interés nominal para saber si es mensual, si es anual, qué plazo tiene, etcétera, etcétera. Los gastos de mantenimiento de la tarjeta, las comisiones. Nosotros vemos muchísimas comisiones por sacar a crédito de cajeros y son comisiones desde 4 a 20 euros, es decir, por meter la tarjetita de la entidad financiera que nos ofrecen en un cajero distinto, nos cobran hasta 20 euros, que es un dinero que le damos gratis al banco, que es un dinero nuestro. Es decir, realmente planteémonos si merece la pena darle 20 euros al banco por meter la tarjeta. Por último, y por ir concluyendo, para dejar un poco el turno de preguntas, me gustaría indicar un poco, unos pequeños consejos, la información que nos tiene que ofrecer la entidad y la información en la que nos tenemos que dar cuenta o que tenemos que valorar nosotros para ver si nos interesa, con el interés, si nos resulta atractivo, etcétera, etcétera. Antes de la comercialización de la tarjeta, antes de firmar, antes de utilizar la tarjeta, tenemos que ver la TAE de esa tarjeta, tenemos que ver los plazos en los que nosotros podemos pagar esa tarjeta o ese crédito renovable y necesitaríamos ver unos ejemplos que nos digan, unos estudios que nos digan el plazo en el que vamos a terminar, el tipo de interés que vamos a amortizar, los intereses que nos va a suponer esa tarjeta, etcétera, etcétera. Durante la vida de la tarjeta, nosotros tenemos que recibir o descargarnos por parte de la entidad una serie de recibos en la que nos tienen que indicar con la cuota que pagamos el tipo de interés, la TAE resultante, la parte de la cuota que destinamos a amortizar el crédito, la parte de la cuota que destinamos a pagar intereses, etcétera, etcétera. Y también debemos exigir a las entidades que nos ofrezcan unos resúmenes anuales de lo que nosotros hemos gastado, de lo que nosotros hemos amortizado y de lo que nosotros le hemos pagado a la entidad financiera en concepto de intereses. Respecto a esto,
El Banco de España tiene 3 puntos clave que tienen que incluir los recibos que a nosotros nos envía la entidad mes a mes o que nosotros podemos descargar de la entidad mes a mes, etcétera, etcétera. El Banco de España dice que estos recibos tienen que incluir el plazo previsto en el que nosotros vamos a terminar de pagar la tarjeta si no hacemos ninguna disposición más. Es decir, si yo guardo la tarjeta en un cajón, ¿qué meses voy a necesitar para dejar el saldo a cero? Ese es como primer punto. Como segundo punto, las entidades tienen que incluir el ahorro que me puede suponer a mí, consumidor, un incremento de la cuota. Es decir, si yo estoy pagando 200 euros al mes de cuota que incluyen intereses y capital, que incluyen 100 euros de intereses y 100 euros de capital, la entidad me tiene que decir que si yo lo elevo a 400 euros, pagaría 50 euros de interés y 350 de capital, el ahorro que me supondría finalmente en intereses. Y por último, el Banco de España dice que estas entidades tienen que incluir la cuota mensual, evidentemente si yo no hago ninguna otra disposición, de terminar de pagar la tarjeta en un año, es decir, en los próximos 12 meses. Ya para terminar, antes de dar paso al turno de preguntas, quería poner varios ejemplos que nos hemos encontrado concretamente en esta semana. En esta semana hemos tenido varias vistas de tarjetas de crédito y hemos recibido alguna contestación con el cuadro de amortización de tarjetas. Estos cuadros de amortización nos llaman mucho la atención porque vemos como un cliente nuestro ha dispuesto aproximadamente de 45.000 euros, ha devuelto a la entidad 65.000 euros y todavía le quedan por pagar 10.000 euros. Es decir, el coste para él de esta tarjeta de momento son 20.000 euros más los 10.000 que debe. Por último, como ejemplo que también hemos visto, es otro cliente que nos hemos encontrado con que ha dispuesto de 9.000 euros, ha devuelto 18.000 euros a la entidad y todavía le quedan por pagar 4.500. Es decir, en un plazo de 10 años yo he dispuesto de un crédito, he devuelto a la entidad el doble y todavía me queda la mitad por pagar. Ya para terminar, respecto a estas situaciones nos encontramos con que las entidades ofertan a los clientes el eliminar la deuda, el terminar con la deuda y darles un poquito más. La experiencia nuestra, los cálculos que estamos haciendo es que aproximadamente las entidades están facilitando entre un 25 y un 35% de lo que deben. Es decir, si a mí me deben 10.000 euros, la entidad me va a cancelar la deuda y me va a dar entre 35.000 y entre 3.500 y 4.500 euros. Por lo tanto, para la entidad vuelve a ser otra vez otro negocio redondo el jugar con nuestros intereses de tener el dinero ya o tenerlo dentro de 6, 12, 18 meses en un juzgado. Gracias. Bueno, Rodrigo, ha estado interesantísimo, de verdad, que es que yo cada vez aprendo más contigo y me encanta que nos pongas ejemplos porque es como lo más gráfico lo puedes llegar a entender. Entonces, te felicito porque cada día me gustan más tus exposiciones. Dicho esto, tenemos alguna pregunta que si te parece te las voy a ir leyendo y las vas contestando. Me voy Fenomenal. me voy primero al chat, aunque ahí os pido que no me hagáis preguntas, ¿vale? Voy a leer estas dos que tengo aquí, pero hacerme las preguntas, por favor, en preguntas y respuestas. Dice, BBVA dice que el contrato de la revolving a tu ritmo, que es como se debe llamar, se perdió. Hemos perdido los extractos bancarios y nos dan el TIN al 19,8. Sin embargo, mensualmente se están pagando 123, de los cuales 75 son para intereses. Bueno, pues en primer lugar, el que se pierda un contrato es difícil. Es probable que el contrato se pierda de cara al consumidor, pero ya es más difícil que de cara al juez se pierda el contrato. En primer lugar, porque ellos lo tienen todo digitalizado. En segundo lugar, porque tienen el cuadro de amortización de la tarjeta, lo tienen también digitalizado. Y es muy fácil
que ellos haciendo un clic puedan imprimir ese contrato o lo puedan enviar de cara al juzgado. Por lo tanto, vemos realmente difícil que pierdan el contrato. Por otro lado, la tarjeta, si tiene un tipo de interés nominal al 19,8, entiendo que será anual, la TAE de esta tarjeta es aproximadamente el 21,99-22%. Si bien esa TAE puede que no sea considerada usuraria por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece la usura en torno al 26, si es un tipo de interés que no que es falto de transparencia y que por tanto esa falta de transparencia sí se podría reclamar. Y esa falta de transparencia es tal, se aprecia tanto en que de 123 euros, 75, más del 50% son intereses. Es decir, la cantidad que estamos pagando o que vamos a amortizar es muchísimo menor con la que estamos pagando. Por lo tanto, la falta de transparencia, la falta de información que ha recibido el consumidor, en este caso es clara. Vale, muchas gracias, Rodrigo. Tengo aquí una pregunta de Jorge que dice: buenos días, antes de hacer una pregunta quiero dejarle un saludo de parte de Víctor Ceballos. La pregunta es: ¿a partir de qué TAE puede considerarse usura? Pues aquí hay dos sentencias que, si bien van en la misma línea, son un poco contradictorias. La primera sentencia es del año 2015, en la que dice que todo tipo de interés que sea el doble del interés de consumo, del interés recogido en el Banco de España de consumo, se considera usura. Entonces, aquí habría que ver la especialidad de las tablas del Banco de España en cuanto a los tipos de interés. Por otro lado, la reciente sentencia que ya he hablado anteriormente del Tribunal Supremo del 4 de marzo de este año establece que hay usura siempre y cuando el tipo de interés sea desproporcionado. En este caso, considera el Supremo que está desproporcionado el interés cuando sea de más del 26%. Si bien es cierto que los juzgados de primera instancia y los juzgados y las audiencias provinciales están declarando la usura cuando supera en torno al 23, 24, 25% conforme a los créditos de consumo y no tanto ya a las tarjetas, al interés general de las tarjetas revolving. Vale, muchas gracias, Rodrigo. Dice: ¿revolving es un tipo de tarjeta o es un modo de pago que puede ser opcional en tarjetas? Me ha sorprendido lo de la PAS, no conocía como revolving. La revolving es del inglés, es renovable, es decir, cada vez que yo voy amortizando, voy metiendo dinero en el saco del que puedo disponer. Entiendo que es un tipo de crédito general, pero Rosana nos contesta también. Sí, mira, yo te digo que en el momento que efectivamente a ti te dicen que puedes fraccionar un pago, en ese momento es cuando se te activa, ¿vale? O sea, cuando te dicen lo puedes fraccionar a X meses, ¿no? A nosotros nos ha llegado a la asociación mucha gente que se compró no la compra diaria, ¿vale? Pero, por ejemplo, te vas a comprar los muebles del jardín, además en este caso eran unos muebles un tanto costosos, entonces dijeron: oye, ¿lo quieres fraccionar en tantas mensualidades? Entonces, bueno, te dicen nada, a cero de interés, no te informan de nada, te hacen firmar un contrato y te dan la tarjeta, ¿vale? Porque para fraccionarlo es imprescindible sacarte la tarjeta PAS. Además, te dicen que tú con esa tarjeta puedes pagar también tus compras diarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú firmas el contrato de esa tarjeta y en el momento que tú empiezas a disponer y a pagar, empiezas a pagar las cuotas, pero también a disponer dinero, ¿vale? Porque vas aumentando con las compras que tú vas haciendo, vas aumentando el límite que a ti ellos te han prestado, pues ahí es donde empieza el sistema revolving, ¿vale? Donde como tú además pactas una cuota con ellos, es decir, yo quiero pagar 120 euros al mes, como tú con esa cuota no cubres todo el importe, se te generan unos intereses y de ahí van unos intereses sobre los intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente cuando lleva un año pagando dice: madre mía, ¿cuánto tiempo voy a estar yo pagando estos muebles? Y yo estos muebles ya los he tenido que pagar y los he pagado 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen y empiezan a
a devolver los recibos, ¿vale? Y entonces al final esto se hace una bola infinita porque te empiezan a crujir con llamadas, amenazas, etcétera, etcétera. Y al final los muebles en lugar de 1.000 te cuestan 3.000. ¿Vale? Cuando tú eras totalmente desconocedor de ese sistema y que además que cada vez que hacías una compra ibas engordando la bola de nieve, ¿vale? Entonces, sobre todo es en los sistemas en los que te permiten fraccionar el pago y que tú elijas la cuota. Entonces, si tú eliges la cuota en la que no pagas la totalidad de los intereses, se te generan intereses sobre los intereses, ¿vale? Esto también muchas veces, además, es que por lo menos hay otras entidades que sí que te dejan claro cuánto te cobran de ti, cuánto el tipo de interés y echas cálculos y dices, joder, pues casi que me va a salir a cuenta dejar de ver el recibo de gas, imagínate, hay entidades bancarias que te dicen, ha llegado este recibo de gas, lo puedes fraccionar en X meses. Y yo me leo las condiciones y oye, yo gracias a Rodrigo he entendido un poquito que ¿sabes? Cuando es una cantidad elevada, digo, pues es que me sale a cuenta devolver el recibo porque ahora mismo no tengo fondos y pagarlo luego con el recargo que fraccionarlo. Entonces, realmente hay que tener cuidado con este tipo de fraccionamientos. Ya os digo que la Carrefour Pass, no la normal en la que tú pagas y es inmediato, sino en la que fraccionas y encima pones tú la cuota que quieres abonar, ¿vale? Espero que me haya explicado bien. Siguiente pregunta. Dice, en mi caso todo apunta a que tengo préstamos y tarjetas revolving, pero no tengo documentación contractual de ellos. ¿Cómo puedo proceder? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, si te asocias a Sufin, ¿vale? Además, esta primera parte te puedes hacer socio adherido. Tenemos los formularios y tenemos los modelos de reclamación para enviar a los burofax a las entidades correspondientes y que te envíen la documentación. Si no, directamente, muchas veces no tenemos ni tiempo ni medios para imprimir, mandar el burofax, bueno, pues te haces socio pleno, te entrevistas con Rodrigo y ya Rodrigo, él lo hace todo sin ningún problema. Empieza con una reclamación extrajudicial, solicitando la documentación y luego ya se continúa, desgraciadamente se continúa por la judicial porque no quieren llegar a acuerdos, no es porque nosotros estemos ahí a favor de judicializarlo todo, sino es que son las entidades que no quieren llegar a acuerdos. Dice, gracias, una pregunta. ¿Los jueces se fijan solamente en el diferenciar entre la TAE y lo que ellos consideran, ignoro si la legislación fija un rango, una TAE razonable, o tienen en cuenta también el nivel de riesgo de la cartera de crédito de la financiera? ¿Puede haber financieras que enfoquen su negocio a un cliente de alto riesgo con elevado nivel de riesgo de morosidad y necesiten una TAE alta para que salgan los números? Rodrigo. Pues la legislación o la normativa actual del año 1908 no establece un rango o un suelo o un techo de lo que se considera usura. La ley, en su artículo 1, dice que el interés tiene que ser notablemente superior al normal del dinero, manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones que resulte leonino este tipo de interés. Entonces, es un artículo completamente abierto a la interpretación. Entonces, no es que haya un diferencial propiamente dicho entre el TAE y el tipo de interés que se considere usura o no usura. No hay ese rango. En cuanto a las financieras que enfoquen su negocio a un cliente de alto riesgo, con un elevado riesgo de morosidad, etcétera, etcétera, que necesiten una TAE alta para que salgan los números, el Código de Comercio tiene varios artículos en los que describe que el empresario
tiene que cumplir con las diligencias de un ordenado empresario. Tampoco define qué es un ordenado empresario, pero igual que el Código Civil, en su articulado recoge en numerosos artículos lo que es un buen padre de familia. No define lo que es un buen padre de familia, pero creo que el conjunto de la sociedad española se puede dar cuenta de lo que es un buen padre de familia o un mal padre de familia, de lo que es un ordenado empresario y de lo que no es un ordenado empresario. El ordenado empresario tendrá que explicar, tendrá que informar a su cliente de alto riesgo o de bajo riesgo los costes de la tarjeta, la situación de impago que pueda dar. Lo cierto es que desde mi punto de vista y completamente personal, creo que en España no se han comercializado las tarjetas como ordenados empresarios. ¿Y por qué digo esto? Porque son las propias entidades las que han ido detrás del consumidor a ponerle el crédito, a ofrecerle el crédito, a ponerle la tarjeta en la mano para que utilice las compras. Y pues de esos polvos de darle al consumidor una tarjeta de crédito, nos encontramos con los lodos de que el consumidor no pueda pagar. Las tarjetas de crédito hay que hacer unos requisitos, hay que valorar unos ratios de solvencia importantes. Y evidentemente, si no se valoran esos ratios de solvencia, y el primero tiene que ser la necesidad del crédito, es decir, yo como consumidor necesito el crédito para adquirir este bien, este servicio, etcétera, etcétera, es cuando hay que valorarlo. Si yo le pongo e incito al consumidor, el que tiene el problema cuando el consumidor no puede devolverlo y es un tipo de interés tan elevado, evidentemente voy a ser yo entidad financiera porque el consumidor me va a acabar reclamando a mí por falta de transparencia, por abusividad, por usura, en caso de que lo proceda, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que las entidades lo que tienen que hacer es unos préstamos, ofrecer unos créditos a personas solventes o a personas que realmente lo necesiten y sepan el coste que van a tener y sepan que van a devolver el crédito porque tiene ese coste y porque están completamente informados. Muchas gracias, Rodrigo. Dice, a ver, espera, perdona. Aquí. Dice, ¿están desde el punto de vista de tarjetas revolving los bancos y las financieras a la misma legislación y supervisión? ¿Es desde el punto de vista del consumidor mejor tener una tarjeta de revolving de banco o de financiera o es indiferente? Es lo mismo. Las tarjetas de crédito revolving emitidas por un banco y emitidas por una financiera. Tanto las financieras que tienen un apellido de EFC, entidad financiera de crédito, y los bancos, que son sociedades anónimas, ambas están reguladas, están inscritas por el Banco de España en esa labor de supervisión. Es más, hay bancos que el negocio de las tarjetas lo tienen separado de su negocio principal y el negocio de las tarjetas lo lleva una parte del banco que se apellida Consumer Finance, es decir, financiación al consumo. Por lo tanto, la respuesta es que están en la misma legislación y supervisión por parte del Banco de España y desde el punto de vista del consumidor lo que es mejor es tener la tarjeta con un tipo de interés cuanto más bajo posible. Ya desconozco si los mejores tipos de interés pueden ser en una entidad financiera de crédito o en una entidad bancaria. Vale. Gracias, Rodrigo. Dice Lidia, en mi caso, la reclamación extrajudicial he solicitado cuadro de amortización completos, pero solo me han facilitado los recibos mensuales, por lo que tengo duda sobre si la entidad debería devolverme cantidad alguna. ¿Sería correcto solicitar la nulidad del contrato por usurario y que se condene a la demandada a devolver lo que exceda del principal prestado a determinar en ejecución de sentencia? Aquí la respuesta es sencilla. Si has terminado de pagar el préstamo, lo mejor y lo que yo recomendaría es pasar esos recibos a un cuadro de Excel y desglosarlos. Lo que hemos pagado, lo que hemos dispuesto, lo que hemos pagado de intereses y lo que hemos amortizado. Si no hemos terminado de pagar la tarjeta, el préstamo, entonces sí habría que determinarlo en ejecución de sentencia. Aquí lo que habría que valorar también es, pues eso, pasar esos datos a una hoja de cálculo para trabajar mejor, lógicamente,
para calcular o para determinar, mejor dicho, los intereses que nosotros hemos pagado. En cuanto a solicitar la nulidad del contrato por usurario, pues habría que ver el tipo de interés nominal del contrato o la tasa anual del contrato equivalente, si puede ser usuraria o no puede ser usuraria, o si del contrario nos encontramos con un tipo de interés que pueda ser abusivo por falta de transparencia. Vale. Aquí. Dice, hola, soy Cosi, gracias por las explicaciones Rodrigo y Rosana. Lo que no llego a entender es lo que realmente se debería pedir, la nulidad del contrato o la nulidad de la cláusula del interés remunatorio. Mil gracias. Pues mira, el tipo de interés, la cláusula que determina el tipo de interés es una cláusula que es intrínseca en el contrato. ¿Qué quiere decir que es intrínseca en el contrato? Que no se puede dejar sin efecto, que no se puede quitar del contrato, porque va en la propia naturaleza del contrato. Por lo tanto, lo que hay que pedir es la nulidad de ese contrato entero, o si quieres pedir la nulidad de la cláusula de interés, lo que hay que hacer es solicitar la nulidad por falta de transparencia, pero esa falta de transparencia del contrato, en esa cláusula particular del contrato, nos daría la nulidad del contrato entero. Por lo tanto, lo que suelen conceder los jueces en sus sentencias es la nulidad del contrato íntegro. Vale. Dice, un CER del 23,21 de un contrato de tarjeta Revolvi con Cetelem del 2016 es usurario. Pues según las sentencias que tenemos nosotros contra Cetelem, sí, es usurario. Y según lo que estamos solicitando actualmente, es abusivo por falta de transparencia, porque el coste que puede tener ese contrato de tarjeta ya has pagado en el 16 probablemente las primeras disposiciones íntegras y las sigues debiendo todavía. Por lo tanto, si no es usurario, tiene falta de transparencia en cuanto al interés pagado. Nosotros en la página web de Asufin, en la parte de estudios, tenemos un estudio hecho de revolving y entonces nosotros mandamos a hacer este estudio y te pone la entidad, te pone, se hace del TAE, los intereses, etcétera. Os recomiendo que le echéis también un vistazo, visitar nuestra página web y ahí podréis ver el estudio de revolving, que está bastante bien. Dice, ¿dónde hay que poner los ojos para saber si estoy perjudicado? Pues principalmente en los recibos que te manden. En los recibos tienen que venir un desglose de lo que pagas de principal, de lo que pagas de amortización, mejor dicho, y lo que pagas de intereses. Entonces ahí es donde hay que valorar realmente si estás pagando un porcentaje de intereses que sea superior al 50% de lo que amortizas, te tienes que dar cuenta que te va a costar mucho terminar de pagar esa deuda. Por lo tanto, hay que prestar atención en los recibos que nos llegan, en la información. Todo esto una vez para saber si ya eres perjudicado. Y si vas a ser perjudicado antes de la contratación, mirar las cláusulas del tipo de interés. Todo tipo de interés que en una tarjeta supere un 20% y que terminemos de pagarlo en 5 años, probablemente sea, si hemos dispuesto de 2.000 euros, acabaremos pagando 5.000. Vale. Dice, ¿se puede reclamar todas las tarjetas independientemente de la fecha en las que se haya contratado? Si las tarjetas están todavía en vigor, sí, se pueden reclamar. Y si las tarjetas ya se han cancelado, habría que prestar un poquito de atención a ver en qué plazo se cancelaron. Desde mi punto de vista, entiendo que sí se pueden reclamar, que lo que es nulo siempre, pero evidentemente hay que tener cuidado puesto que se puede perder. Sí, eso depende del juzgado, pero sí que es verdad que las que sí que se podrían reclamar con seguridad de las canceladas sería 4 años para atrás, Rodrigo, Eso es. ¿vale? O sea, sí que es verdad que nosotros podemos luchar por todas las canceladas, ¿vale? Las anteriores a 4 años,
Pues si tú la cancelaste, es que yo para las matemáticas soy muy mala. Estamos en el 20, en el 2020, ¿no? 21. Todo lo que se canceló en el 17 se podría reclamar. Y yo el 21 no lo quiero nombrar, Rodrigo, porque es un año maldito. Entonces, desde el 17, las que se cancelaron en el 17 se pueden reclamar. Las anteriores tarjetas que se cancelaron, por ejemplo, en el 15, las podemos reclamar, pero lo Ten mismo tenemos cuidado. lo mismo tenemos problemas, ¿vale? Habría que analizarlo bien. A ver, más. Y ya vamos a ir cerrando. Yo tuve una tarjeta hasta el 2015 que se cerró y la deuda la acabé pagando un saldo de unos 5.000 euros. Sí, normalmente los intereses suelen ser esos, 4.000, 5.000 cuando cancelas, ¿vale? Con un crédito personal que me dio el banco para ello. ¿Esa tarjeta sería reclamable? El banco en esos días me ofreció una suma de dinero por ella. A partir reclamo por otra tarjeta, por lo que me indicaría si se puede. Dice, perdón por el tocho. No, hombre, no, no te preocupes. Pues esta pregunta a colación con la anterior. Sí se podría reclamar, el porcentaje de éxito sería más complicado, pero aquí evidentemente tenemos unos daños y unos prejuicios muy tasados, que es lo que hemos pedido para amortizar esa tarjeta y lo que nos ha costado el crédito personal. Se podría reclamar también, y se podría reclamar de todas formas junto con la otra tarjeta. Por lo tanto, ahí sí tendríamos más posibilidades de éxito conjunto. Yo sí, amigo Jorge, escríbenos antes de que pase este año y vemos qué es lo que podemos hacer. Dice, financié una compra sin intereses en 2011 y Cetelem me envió por correo una tarjeta que nunca usé. En 2016 volví a hacer otra compra financiada sin intereses y me volvieron a mandar otra tarjeta nueva con crédito revolving de la que sí usé el crédito. Ambas tarjetas tienen la misma numeración, solo cambia el último número. Y Cetelem dice que son 2 contratos y 2 tarjetas, que anuló el contrato del 2011 que anuló el contrato del 2011 en 2014 por no usarla. A mí no me comunicaron esta anulación. ¿Puede ser que sea el mismo contrato? ¿No es igual referenciar el interés a 2011 que a 2016? Por lo general, lo que hace esta entidad, CTLM, es cada vez que se financia una compra de un bien al consumo con ellos, te envía una tarjetita. Entonces, yo he llegado a ver clientes con 5 tarjetas revolving de CTLM, porque han comprado una televisión, porque han comprado un ordenador, porque han comprado una lavadora y porque han comprado un frigorífico en 4 momentos distintos de su vida, en 4 comercios distintos, y CTLM lo que hace es le abre una vía de financiación por cada adquisición de cada producto. Por tanto, nos encontramos con 4 tarjetas distintas correspondientes a 4 contratos distintos. Y sí, sí, es posible que la financiación, el coste de uno, el tipo de interés de uno sea distinto al de otro y el de los dos sea a su vez distinto al de un tercero. Es completamente posible. Y en caso de no usar, una vez que nosotros hemos terminado de pagar la lavadora, de pagar la televisión, de pagar el ordenador, también ellos, si no se dispone del crédito, evidentemente se puede cancelar por no uso, que incluso es lo mejor que puede pasar. Vale. Otra pregunta aquí dice, en el caso que comentamos antes de BBVA, la tarjeta a tu ritmo, en el que no nos dan el contrato y una TAE del 21,7, estamos pensando acudir al Banco de España para que obligue al banco a darnos el contrato. Pero ¿qué viabilidad tiene pleitear por falta de transparencia, al pagar más del 50% de la cuota mensual para intereses? ¿No resulta complicado probar la falta de transparencia si encima no tenemos el contrato? Si nosotros solicitamos el contrato a BBVA y BBVA no nos lo da, la culpa ya no es nuestra. Es decir, eso en primer lugar. Si ellos no nos dan el contrato, nosotros como consumidor tenemos derecho a acudir al Banco de España. No obstante, yo no lo recomiendo por una determinada razón, porque es una pérdida de tiempo. Es decir, nos vamos a encontrar en la misma situación, en el mismo punto de partida, con un dictamen del Banco de España
que nos aporta, pero poco. Entonces, la viabilidad que tiene el pleitear por falta de transparencia al pagar más del 50% está ahí. Es decir, oiga, es que yo estoy pagando una cuota de 125 euros, de los cuales 75, más del 50% son intereses. Y a mí esto no me lo han explicado. Entonces, en primer lugar, ellos me tienen que explicar el funcionamiento de la tarjeta. En segundo lugar, les he pedido la documentación y no me la han dado. Y en tercer lugar, como se trata de un pleito en el ámbito de consumo, yo soy consumidor y ellos son un profesional, tienen que ser ellos los que acrediten que han cumplido con todo, que han cumplido con las explicaciones, que han cumplido con la transparencia, que se han comportado como un ordenado empresario y no lo han hecho, puesto que yo les he pedido que me den una copia del contrato, que me den una copia del cuadro de amortización y no lo han hecho. Por lo tanto, no es que nos resulte complicado, es que lo complicado es para ellos acreditar que han actuado de forma transparente. Vale, gracias, Rodrigo. Dice, la misma demanda si reclamos por usura que lo que estáis comentando de la falta de transparencia. ¿Es la misma demanda si reclamamos por usura que es lo que estáis comentando de la falta de transparencia? Sí, esa es la misma demanda. Sí. Dice, solo quiero dar las gracias por esta formación que nos está dando, buena iniciativa. Pues muchísimas gracias y también os animo a la página de Asufin o en redes sociales, bueno, pues el apoyo a este tipo de webinars para que las podamos seguir haciendo porque el equipo de Asufin estamos encantados. A nosotros nos encanta pasar una buena mañana con los consumidores y en buena compañía de un abogado colaborador. Entonces, ahí todos vuestros comentarios de ánimo, si lo podéis hacer también en las redes sociales, pues nos vais a ayudar mucho. Y ya por último, dice, ¿es necesario un informe pericial? A ver, yo aquí respondo. Todo depende del abogado que tú tengas, porque yo como cuento con Rodrigo y que Rodrigo esto se lo sabe de arriba abajo y además él sabe, pues eso, los Excel que tiene que utilizar, los mecanismos, las herramientas que tiene que utilizar, pues nosotros las demandas que interponemos con Rodrigo no llevamos informe pericial, ¿vale? Porque él sí que sabe cómo sacar las cuentas, etcétera, etcétera. Otros abogados, pues sí que llevan informe pericial, sobre todo porque hay que hacer las cuentas. Entonces, si tú te encuentras con un abogado, pues oye, no todos sabemos hacer de todo, esto es así, no a todos los abogados se les da bien las matemáticas o se les da bien los Excel, o no todos los de letras sabemos de latín, esto es así, ¿no? Entonces, sí que es verdad que desde Asufin, con las demandas que interponemos con nuestro abogado, pues no llevamos perito. Pero sí que me consta que en otros despachos sí que lo utilizan. ¿Tú, Rodrigo? No, También. no, nosotros entendemos que con el cuadro de amortización es perfectamente claro para ver si para ver los intereses que hemos pagado, el dinero que nos van a devolver y esto evidentemente lo sabemos la contestación a la demanda. Es decir, una vez que la entidad financiera nos ha contestado a la demanda, ya podemos decir al cliente enhorabuena, te van a devolver 20.000 euros o te vamos a quitar 15.000 euros de deuda, pero a cambio tienes que pagar 1.000 euros, 500 euros, 200 euros, 1.000 o 2.000, lo que. Oye, Rodrigo, y yo ahora para cerrar, que ya nos tenemos que marchar a comer todos, una pregunta. ¿Te has encontrado con tarjetas revolving que tengan vinculado un seguro? Sí. Sí, nos hemos encontrado muchísimas tarjetas que tienen un seguro de protección de impagos, un seguro de fallecimiento, un seguro de incapacidad permanente, etcétera, etcétera, que las cuotas de esos seguros evidentemente van destinadas, o lo que nosotros decimos es que ese seguro también es abusivo porque nos ha explicado, y la cuota que hemos pagado de ese seguro va destinada a amortizar la deuda pendiente. Por lo tanto, la operación es muy simple, es la cantidad que yo he dispuesto menos la cantidad que yo he devuelto. Si la cantidad que yo he dispuesto es menor que la cantidad que yo he devuelto, la entidad me va a devolver dinero. Y si la cantidad que yo he dispuesto es mayor de la cantidad que yo he devuelto, me va a tocar completar esa pequeña cantidad a la entidad. Vale, correcto. Entonces también se anulan esos seguros. Efectivamente, se anularían todas las cláusulas por usura, por falta de transparencia y al final solamente devolveríamos la cantidad que hemos dispuesto. Vale, pues si te parece, la siguiente reunión que hagamos, vamos a centrarnos en Los tarjetas con seguros. seguros. ¿Te parece? Fenomenal.
Bueno, Rodrigo, algo que concluir, que yo hablo mucho, ya lo sabes. Nada más, muchas gracias a todos y sobre todo por la asistencia y por la paciencia de escucharnos. Vale, yo igual, muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, ha sido un verdadero placer, así da gusto organizar webinars. No dejéis de escribirnos, no dejéis de contactar con nosotros, que bueno, os podemos ayudar en tarjetas revolving, os podemos ayudar en créditos al consumo. También Rodrigo lleva bastantes cosas ahora de segunda oportunidad. Toda la revisión de los seguros, Rodrigo también está empezando, bueno, ya lleva tiempo metido en tema de seguros. Si tenéis alguna duda, nos lo mandáis la documentación por mail, mi equipo, José, Noelia, en Barcelona, Marc y Vanessa, y en Baleares, Manu, pues bueno, os echamos una mano, revisamos documentación y estamos a vuestra disposición, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y un saludo.